No me cuentes más, historia. Presentado por María Muñoz. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos al segundo capítulo de No me cuentes más, historia. La idea de este podcast es hacer un recorrido por la historia moderna de España a través del legado que ésta nos ha dejado en forma de edificios y cultura. Para eso, esta vez hemos decidido trasladarnos al centro de Madrid, lugar de acogida de nuestra tan fantástica cultura. Porque no hay mejor manera de aprender historia que conocerla de primera mano y perderte por las calles de Madrid, que nos ofrece un conjunto riquísimo de elementos con mucha más historia que Twitter. El teatro español del Siglo de Oro recoge la gran producción teatral de entre los siglos XVI y XVII. La razón de esta denominación se debe principalmente a que, casi durante más de un siglo, nuestro país vio nacer a algunos de los dramaturgos españoles más conocidos y universales, como son Lope de Vega, Calderón de la Barca, Juan Ruiz de Alarcón y Tirso de Molina. Este último destaca de entre todas sus dedicaciones por ser un excelente autor dramático, además de que también se dedicó a otras muchas tareas. Su dramaturgia abarca principalmente la comedia de enredo, como Don Gil de las Cazas Verdes, y obras hagiográficas como la trilogía de la Santa Juana o La Dama del Olivar. Se le ha atribuido además tradicionalmente la creación del mitiquísimo Don Juan de El Burlador de Sevilla. Originalmente la obra se nombró como El Burlador de Sevilla y Convidado de Piedra y fue publicada en torno al año 1630 con fecha de estreno en 1616. Además, como ya he mencionado antes, se la conoce mayoritariamente por recoger al personaje más universal del teatro español, el Don Juan. Bueno, si bien como he dicho antes, el autor es Tirso de Molina, la autoría se reconoce como más bien desconocida, aunque tradicionalmente ha habido un acuerdo para atribuírselo a Tirso de Molina. La historia se conserva en una publicación de 1630, contando como precedente la versión conocida como Tan largo me lo fiáis, que fue representada en Córdoba en 1617 por la compañía de Jerónimo Sánchez. En cuanto a las posibles teorías que se han articulado en torno a la autoría, algunos expertos han querido señalar a Andrés de Claramonte como autor de la obra, atendiendo a elementos métricos, estilísticos e históricos. Sin embargo, otros tantos han optado por afirmar que la obra es de Tirso de Molina en realidad. Incluso hay expertos que sostienen que tanto El Burlador de Sevilla, que es la obra de la que vamos a hablar hoy, como El Tan largo me lo fiáis, que es la obra antecedente del Burlador de Sevilla, descienden de un arquetipo común de la primera de ellas, escrito entre 1612 y 1625. El argumento del Burlador de Sevilla es claro. Esta historia nos cuenta las hazañas amorosas de un caballero llamado Don Juan Tenorio, que gracias a su ingenio y a su buena presencia en todos los lugares, logra engañar a cualquier doncella o bella dama que se le pone al alcance o que se cruce en su camino, así como a sus padres y sus pretendientes, a los que acaba por deshonrar finalmente, así como a las mujeres a las que engaña. La historia se centra en su huida de Nápoles debido a una de estas afrentas con una noble importante y cómo en su viaje hacia Sevilla efectúa otros tantos engaños con damas de clases más altas o más bajas. Finalmente, en uno de estos engaños acaba con la vida del padre de la engañada, que vuelve de la tumba para vengarse y llevarse consigo a Don Juan, que sinceramente me parece uno de los mejores finales de las obras del teatro barroco español, por lo sorprendente que resulta al espectador, ¿no? Además, si vas a verla al teatro. Ahora esta figura del Don Juan es una de las más famosas de la historia de la literatura española y como tal se encuentra reinterpretada en otras muchísimas obras. Por ejemplo, Molière realizó la suya propia, en la que su Don Juan no solo llega a los límites de la arrogancia y el cinismo más puro, como se puede percibir perfectamente en los primeros minutos de la obra, sino que también se trata de un personaje con un gran escepticismo religioso, lo que supone una gran diferencia con el del dramaturgo español. La verdad que los argumentos de esta razón de ser, ¿no? Muy probable que vengan de la gran tradición católica española y que probablemente no hubieran dejado representar ni publicar esa obra si realmente el Don Juan de Tirso de Molina hubiera sido el mismo que el de Molière. Más adelante, en el siglo XVIII, resaltan 3 escritos sobre Don Juan: la obra española No hay plazo que no se cumpla, de Antonio de Zamora; Don Giovanni, con libreto de Lorenzo da Ponte y música de Mozart, lo que me parece un dato bastante sorprendente; y la italiana de Carlos Goldoni, llamada Don Juan o el castigo del libertino.
Ya más adelante en el romanticismo se le otorga un nuevo rumbo al mito, de manera que unas veces se une al tipo primitivo y otras tantas a la expresión de la vivencia personal de aquellos creadores cuya vida tuvo que ver con la del seductor. Es decir, que los autores de esas obras, en cierto modo, habían pasado una etapa de su vida dedicándose a vivir como este don Juan Tenorio, ¿no? Despechado y aprovechado de las mujeres. En relación con este último tipo de obras que he explicado están el Don Juan de Byron y el protagonista del Estudiante de Salamanca de Espronceda. En lo referente a esos Don Juanes más primitivos se encuentran la versión de Zorrilla del Don Juan Tenorio y las francesas de Mérimée y Alejandro Dumas, que la verdad que yo tampoco sabía que Alejandro Dumas había versionado un Don Juan Tenorio, pero bueno, siempre está bien saberlo. Sin embargo, el Don Juan romántico, este nuevo Don Juan romántico y tal, pierde muchísimo con respecto al original, se desencadena mucho de él al llegar a mostrarse como un simple juguete del destino y enamorándose sinceramente, desligándose del mito eterno del cínico seductor. O sea, realmente la figura del Don Juan versionada se versiona tanto que al final yo creo que acaba perdiendo un poco la esencia de esta. Pero bueno, para profundizar más, qué mejor que acudir a la obra en directo y presenciar esta historia con nuestros propios ojos. Para eso, esta vez hemos decidido trasladarnos al centro de Madrid, lugar de acogida de nuestra tan fantástica cultura. Más concretamente, al Teatro de la Comedia, en la calle Príncipe número 14, a escasos metros de la Puerta del Sol y en pleno centro de Madrid. El Teatro de la Comedia se inauguró el 18 de septiembre de 1875 y se encuentra en un barrio de gran tradición teatral en que ya existían corrales de comedias. La comedia ha vivido algunos de los estrenos de los mayores clásicos del Siglo de Oro y de autores como Benavente, Galdós o Moratín, además de tratarse del teatro habitual de algunas de las mayores leyendas escénicas de nuestro país. Desde 1986, el Instituto Nacional de Artes Escénicas y de la Música, INAEM por sus siglas, arrendó el Teatro de la Comedia para hacerlo la sede de la recién creada Compañía Nacional de Teatro Clásico, CNTC. 36 años después, esta sigue representando algunas de las mejores obras de teatro de la historia de la literatura española sobre sus tablas. 503 son las butacas con las que cuenta su sala principal, a la que hoy hemos venido a ver El Burlador de Sevilla. El Burlador de Sevilla, atribuida a Tirso de Molina, es una de las obras más conocidas del teatro barroco español del Siglo de Oro. La propuesta de la Compañía Nacional de Teatro Clásico resulta completamente satisfactoria para todo aquel amante o curioso sobre el género y la época. Vamos, que la Compañía Nacional de Teatro Clásico, como bien indica su nombre, se dedica principalmente a versionar obras de la historia del teatro de nuestro país y pocas son las veces que no aciertan perfectamente en el alcance para hacer que el público disfrute con la obra, vaya. Bueno, sin embargo, creo que también es conveniente destacar que es una obra muy centrada en el texto, ya más concretamente en la obra, y con esto me refiero esencialmente a la falta de escenografía que hay. Los decorados y los elementos que se emplean son más bien escasos y están centrados principalmente en torno a una única gran mesa, tan grande casi como la del Palacio Real de Madrid, para hacer ahí un link con el primer episodio del podcast. Pero bueno, si bien esta herramienta de una única mesa podría parecer simple para resaltar así la austeridad y tal, a mi parecer, en obras de este calibre, que con un texto muy antiguo y en ocasiones un tanto complicado de seguir por la cantidad de rimas, ¿no? Y estar no escrito en verso mucho más aún, una versión del idioma que no es la actual, creo que hacen perder mucho a la composición en general que el texto sea tan importante. En esta senda debo decir que lo digo desde la experiencia, ya que hace 2 años vi representada El enfermo imaginario de Molière en este mismo teatro. Y si bien el texto era igual de complicado que la obra en conjunto me pareció muy amena por la cantidad de elementos empleados para la representación. Es decir, que había decorados, iban vestidos de época, si por ejemplo entraba una sirvienta, entraba con una bandeja, entonces tú ya, como la atención no estaba tan centrada en intentar entender el texto, sino que con las acciones de los actores se acababa entendiendo un poco, aunque no estuviera siguiendo el hilo del texto. Por otro lado, sí que cabe mencionar que, aunque la falta de elementos sea notable, el texto y el elenco sí hay que reconocer que hacen que la representación brille por sí sola y que merezca muchísimo la pena. Los actores resultan completamente brillantes y su talento musical resulta espectacular. Creo que cabe mencionar la música,
que aunque pueda no parecerlo en un principio, es un ingrediente muy importante del conjunto de esta obra, y resalta principalmente por su manera de acompañar el texto, dotándolo de cohesión y de un divertimento del que podría carecer la obra si así no fuera. Y ahora ya respecto al argumento general de la obra, la temática como parte del mito de Don Juan es lo que hace que resulte entretenida y divertida de ver, ya que bueno, pues al final el enredo de la trama y la intervención de los personajes pues tiene un poco el poder de dejarte en vilo hasta el final de la obra, incluso si ya conoces la obra y la historia de antemano, como fue mi caso, que yo ya me sabía cuál era el final de la obra, pero siempre estás ahí con la cosa de cuándo va a aparecer, cuándo no, cómo se va a resolver. Entonces bueno, yo creo que eso hace ganar mucho a la representación en el teatro. Asimismo también debo añadir que el teatro acompaña muchísimo a las sensaciones particulares, ya que bueno, por su antigüedad pareces encontrarte en una función centenaria de la obra, ¿no? Rodeado de aristócratas y de nobles de época. Pero bueno, como comentario general, sí que debo decir que el teatro no es el más cómodo ni mucho menos en los que he estado, ya que precisamente por la antigüedad que tiene no es precisamente grande y lo que hace que todo resulte muy apiñado, con los asientos muy juntos. La verdad que desde mi experiencia viéndolo, desde el palco no recomiendo tomar esta opción para nada, ya que el visionado es mucho más complicado que en cualquiera de los asientos corrientes. Así que si en principio puede parecer que el palco es un lujo, pues en el Teatro de la Comedia no lo es un asiento muy complicado y la verdad que te imposibilita mucho disfrutar de la obra como deberías. Bueno, con todo dicho, El burlador de Sevilla es una obra altamente recomendada para dedicados y curiosos del teatro del siglo de oro español. Al recoger perfectamente las características del género y de tratarse de una obra amena a pesar de la longevidad que tiene. Muy recomendable además es acercarte a esta historia de la mano de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, que acoge el texto a la perfección y encima lo transmite al público de manera que solo te queda sentarte en la butaca y disfrutar de la obra. Para añadir así una reflexión final a mi intervención, durante toda la obra podemos ver cómo Don Juan se dedica a burlar a todas esas damas mediante trucos y engaños, deshonrándolas y haciendo perder el honor del hombre con el que ellas realmente deseaban gozar. El tema central de la obra no dejan de ser los abusos que acomete este protagonista, cuyo poder e impunidad para absolverse de sus enredos y engaños proviene principalmente del carácter noble que tiene, ¿no? de su cuna natural y la consecuente cercanía al rey que tiene por su estatus. Estos enredos en los que podría parecer de primeras que tienen como fin deshonrar a las mujeres, está claro que en cierta manera sí es así realmente porque se denota. Podríamos pensar que en realidad todas estas burlas tienen un objetivo distinto, dándole un nuevo enfoque y pensar en ellos como los burlados, ¿no? En varones de igual género y clase que apuntan a desacreditar a todos los que serán sus futuros maridos o a las figuras paternas de estas mujeres. En lo referente ya a las mujeres, quedan desacreditadas en una sociedad en la que pagan los engaños de este Don Juan, ¿no? con su honor y las destruye la vida literalmente, y estas aparecen retratadas como dominantes, con poder, ¿no? Eso es una cosa que me sorprendió particularmente de la obra. Las mujeres víctimas de estos engaños no se muestran ni sumisas ni indefensas, sino que dirigen la rienda de su sexualidad y piden venganza ante esta burla, siempre evidentemente desde el estatus que tienen y el poco poder que puedan tener. Al fin y al cabo, El burlador de Sevilla no deja de ser una reflexión sobre la necesidad de regeneración profunda de una sociedad. Y sin más rollos ni tostones, no os cuento más historias y que viva la historia. Hasta la próxima. No me cuentes más, historia. Presentado por María Muñoz.